tuve el privilegio de obtener una beca para irme a estudiar la maestría a España. Y cuando regresé a Chihuahua, estaba sobrecalificada para el mercado local. Yo imagínate que programo desde la preparatoria, tomé una carrera técnica en computación, entonces desde los 16 años yo ya estoy programando. Era la directora del negocio de cash management para empresas en Latinoamérica, que era el negocio más grande de la banca corporativa de Citi en todo Latinoamérica. Sí quería hacer algo más como general, más de negocios. Yo soy emprendedora por accidente, totalmente. ¿Cómo ayudo a que más personas tengan más acceso a crédito, no? El 65% de nuestros clientes, Bexi es su primer tarjeta de crédito. Cuando en los negocios buscas cómo generar más dinero del que puedes perder, ¿no? Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Crónicas del Capital. Gaby y Gustavo, muchas gracias por acompañarme en Crónicas del Capital. Había estado buscando desde hace tiempo un equipo de fundadores que tuviera una mujer involucrada. Cuando te escuché, Gaby, hace algunas semanas contando tu historia en el evento que fuimos, que tuvimos la oportunidad de compartir ahí con Magma, me gustó mucho tu historia y por eso los invité. Normalmente me gusta que me cuenten historias de emprendedores que vivieron todo el ciclo, ¿no? Ya sea que terminaron bien o que terminaron mal, porque las dos tienen mucho aprendizaje para los emprendedores más jóvenes. Pero en el caso de ustedes me parece que a pesar de que todavía no han vivido ese ciclo completo, porque están manejando una empresa que va muy bien, simplemente creo que tu historia en concreto y la historia de cómo fundaron Bexi, el equipo fundadores, vale la pena ser contada, aunque todavía no tenga un desenlace, ¿no? Les agradezco por venir. Y no sé si quieren decir algo antes de empezar, porque les voy a empezar a preguntar con mis apuntes. Muchas gracias, José. La verdad es que súper honrados de estar aquí contigo y platicar y contar un poquito de nuestra historia, de Bexi. Conoces mi historia, ahorita veníamos platicando del lado de la historia de Gus. Yo creo que también va a ser bastante interesante que escuches ese lado de la historia. Gracias, José. Veníamos muy emocionados, toda la producción que hay, ¿no? Y creo que lo que comentas y las conversaciones que hemos visto que sacas son súper útiles para cualquier persona que quiera empezar a tener un negocio, emprender, ya sea una startup o un negocio, o sea, son súper útiles. Entonces, con mucho gusto. Muchas gracias. Te contamos. Estuve viendo ahí, siempre trato de hacer research que pueda hacer. En el caso de ustedes había mucha información, sobre todo en LinkedIn. Y una cosa que tienen en común ustedes, y no sé los demás fundadores de Bexi, pero una cosa que tienen en común ustedes es que tienen una, digamos, carrera muy larga dentro de una misma institución, ¿no? En tu caso vi, Gustavo, que estuviste cambiando de país en Citi, y en tu caso, Gaby, estuviste prácticamente todo el tiempo en México, según lo que vi, ¿no? Pero sí se ve que los dos tuvieron una carrera como muy exitosa y en ascenso, ¿no? Como asumiendo cada vez más responsabilidades. En el caso tuyo, Gaby, que como mujer, y aparte muy joven, no es tan común verlo, ¿no? Bueno, cada vez es más común. Cada vez más. Pero no es tan común verlo, si te vas un poquito atrás, ¿no? Bueno, tú estudiaste en el TEC, por lo que vi. Finanzas. Soy Exatec, soy business. Tú estudiaste en el ITAM. De hecho, estaba viendo que coincidimos en el ITAM, nada más que nunca nos conocimos. Yo estuve en el ITAM entre el 99 y el 2004. Pues sí, yo estaba ahí. Ahí estuviste en, ¿qué? Ingeniería en computación. Sí, o sea, me gustaría un poco conocer su historia. Para mí es importante contar toda la historia porque muchas de las cosas que suceden cuando los emprendedores son jóvenes, incluso cuando todavía no son emprendedores, terminan llevando a, digamos, diferentes cosas que van pasando en su carrera, ¿no? En el caso de ustedes, me imagino que debe ser parecido. Tú eres de Chihuahua, ¿no, Gaby? Soy de Chihuahua. ¿Estudiaste en Chihuahua? Estudié, nací, crecí y estudié hasta mi universidad en Chihuahua. ¿Y te fuiste a Ciudad de México
un pasito antes. Y si me permites, ¿no? Yo soy de Chihuahua, venimos de familia de clase media. Yo creo que es una característica que además de Gustavo y yo tenemos los 5 founders. Estudiamos en escuelas públicas. Después antes de la universidad. Tuvimos el privilegio de obtener becas para estudiar la universidad en institución privada, en mi caso. Y después tuve el privilegio de obtener una beca para irme a estudiar la maestría a España. Entonces me fui a estudiar economía y cuando regresé a Chihuahua, pues ya como que estaba sobrecalificada para el mercado local. Exactamente. Entonces, como buena chihuahuense, mi primer paso fue Monterrey, ¿no? Primero fui a buscar chamba a Monterrey, no encontré, ¿no? Luego te platicaré esas historias que también son buenas. Me rechazaron en una empresa global que nunca he comprado un solo artículo de esa empresa porque su falta de visión. Me rechazaron porque decían que como yo era mujer, estaba muy jovencita de Chihuahua, me iban a contratar y me les iba a ir. Entonces, pues no me contrataron, de ahí me fui a la Ciudad de México, ahora sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Monterrey? 6 meses. Sí. Intentando encontrar trabajo, no encontré, de ahí me fui a la Ciudad de México, busqué trabajo un par de meses por todos lados, batallé un montón, les platicaba ese día, ¿no? El acento súper norteño que tenía, le hablaba de usted a toda la gente, entonces como que se sacaban de onda los que me entrevistaban y al final una institución financiera global fue quien me abrió las puertas. ¿Qué fue Citi? Primero American Express. Primero empecé mi carrera en México en American Express y 1 año y medio después me llamaron de Citibanamex y me fui para allá. Como con un reclutador y todo eso. Sí, estaban haciendo un reclutamiento de talento y de hecho Gus y yo entramos, ahí nos conocimos. Ya. Entramos juntos porque nos reclutaron en un programa de talento que en Banamex en aquellos entonces la llamaban Management Associates y buscaban gente talentosa que tuviera no demasiado tiempo de haber terminado la maestría, de preferencia en instituciones fuera de México, y los onboardeaban y los traían en distintos programas de rotación por el banco. Quería preguntarlas, ¿qué de diferente hay en la cultura empresarial de Monterrey con respecto a la Ciudad de México? Que tú hayas vivido Híjole, no me tocó trabajar mucho en Monterrey. En todo el proceso de reclutamiento. Lo que viví en el proceso de reclutamiento fue hace casi 20 años. Fue ese tema, yo creo que en general la Ciudad de México estaba más preparada para abrirse a otras formas de pensar, ¿no? A otros. Al final del día es una ciudad muy multicultural, ¿no? Y recibe gente de todos lados. Y en aquellos entonces, quizá Monterrey todavía no, ¿no? Probablemente ya cambiaron las cosas. Y a mí tu historia me identifiqué mucho con ella porque mi padre estudió en la Universidad de Nuevo León y cuando salió de la Universidad de Nuevo León y trató de buscar trabajo en Monterrey, le pasó algo parecido a lo que te pasa a ti. Ok. Que pues, mi papá tampoco era de clase media, tampoco venía de dinero, no tenía patrocinadores, conocidos, padrinos. Network, nada. Y no pudo conseguir trabajo en Monterrey. Fíjate. Y le hizo exactamente lo mismo que tú, se fue a Ciudad de México y empezó a trabajar en Banamex. Por eso cuando escuché tu historia dije, esto ya lo he escuchado antes. Sí. Y en tu caso, Gustavo, tú saliste del ITAM. Sí. Estudiaste Computer Science. Sí. Pero ahorita no eres técnico, ¿sí? No. O sea, porque estaba viendo... Luego fue muy útil para que Bexi existiera. Pero cuando empezaste a trabajar en banco... Tampoco, en banco no. Yo imagínate que programo desde la preparatoria, tomé una carrera técnica en computación. Entonces yo desde los 16 años yo estoy programando, o estaba programando. Pero era por gusto, por algo que te gustaba hacer. Algo que me gustaba hacer, totalmente, ¿no? Y sí, luego trabajé en Deloitte y ahí sí estuve más en la parte de sistemas, ¿no? En la parte de desarrollar proyectos enfocados a sistemas data. Ya. Y luego ya me voy a Inglaterra a estudiar y ahí me pongo a trabajar en Fiat, Financial Services, en la parte de CRM. Entonces era mucho manejar la data
para poder dar resultados y para poder dar propuestas. Y ahí ya como que me meto un poco más al área de negocio, ¿no? Yo estaba mucho en la parte técnica. Cuando voy allá, entro a Fiat, veo la parte de negocio, me gusta. Y digo, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme más por este camino. Pero tú no tenías claro antes de eso que te interesaba el mundo financiero ni nada por el estilo. Sí quería hacer algo más como general, más de negocios, Ya. ¿no? No sé exactamente en qué industria, exactamente en dónde. Y ahí sí encontré un área donde la parte de tecnología se acoplaba perfectamente al área de negocios, que era manejo de información, ¿no? Manejo de información fue una cosa que llegué a hacer a Banamex cuando empecé a trabajar en Banamex, en tarjetas de crédito. Manejo fuentes de información para poder analizar y de ahí sacar decisiones y plantearlas a la alta dirección cuando empecé. Qué chistoso, digamos que tu incorporación al mundo de las finanzas y digamos de los servicios financieros fue circunstancial de cierta forma. Fue circunstancial, yo creo que sí, ¿no? Y si te contara cómo entré a Fiat, o sea, en Fiat yo estaba en la clase de la maestría, ¿no? Y la clase dijo que pues, yo no conocía a nadie, ¿no? Y casi ningún latino, yo la hice en Inglaterra. Entonces, al lado de mí estaba una persona, es el coffee break, con quien platicas con el de al lado. Resultó ser un director de marketing de Fiat Financial Services. Y de ahí ya entablé conversación con él. A todo mundo yo le contaba que quería quedarme allá a trabajar un rato. Él no fue la excepción y con él funcionó. Me invitó a una entrevista en Londres, me pagaron el boleto de tren, ¿no? Vale. Ya fui a la entrevista, regresé y así fue como entré. Está súper circunstancial, entré a esa. Y trabajaste en Fiat Financial Services, me imagino que era financiamiento de compra de automóvil. Exacto. Para el consumidor. Exacto. ¿Y trabajaste ya cuántos años? No, trabajé nada más 9 meses. Ya. Y te regresaste a México. Regresé a México. Y ahí es donde se conocieron. Después. No, nos conocimos. Cuando entramos a Banamex. Ah, sí, meses después. Ya. Regresé, estamos a Banamex en... Sí, yo como por mayo y tú como por agosto, ¿no? Pues, sí. Una cosa que me llamó la atención de tu historia, Gaby, también fue que entraste muy joven a trabajar a Banamex. ¿Cuántos años tenías? Tenía como unos 26 años, yo creo, más o menos. Y entraste a en LinkedIn decía que era como algo de analyst o financial analyst, algo así. Empecé en el área de finanzas, de ahí me fui a tesorería, de ahí me fui a banca de inversión, de ahí me fui a custodia México, de ahí me pasé a custodia regional, después me convertí en la Chief Admin Officer de todo el negocio transaccional para México, después me especialicé en Liquidity and Investments México y después en todo lo que es Cash Management México. Anduve por toda la banca corporativa. En menos de un minuto de 29 años de carrera. Sí, así fue. Pero si te tuvieras que ir un poquito más lento y tuvieras que decir, digamos, esa experiencia donde me imagino que empezaste con poca responsabilidad Así. Y diste resultados y te ganaste la confianza de tus colaboradores, de tu jefe, y pues surgió otra oportunidad y te invitaron. Y me imagino que así fue gradual, ¿no? Exactamente. Hasta que llegaste a un punto donde tenías ya un puesto. A la directora del negocio de Cash Management para empresas en Latinoamérica, que era el negocio más grande de la banca corporativa de Citi en todo Latinoamérica. Ya le reportabas directamente a... Mi jefe era un director corporativo en México y él le reportaba al CEO del banco. Esa carrera tan rápido, tan meteórica en un banco tan grande. Bueno, en ese tiempo todavía Citi era el líder, ¿no? En México. Era uno de los líderes en varios negocios, definitivamente en la parte corporativa seguía siendo líder en aquellos entonces. Sí fue... Yo estoy muy agradecida con Banamex porque fue una gran escuela. Fue una trayectoria que, como tú dices, la cuento como muy fácil, muy rápido, ¿no? Pero hubo muchas historias, muchos mentores en el proceso, para que me convirtiera en la directora más joven y mujer, ¿no? Y del negocio más grande del banco para Latinoamérica. Sí fue como ir a romper hitos. Si tuvieras que decir ¿qué skills fueron los más importantes para que pudieras lograr un crecimiento tan rápido, ¿no? O sea, digamos como una mujer ejecutiva, joven. Probablemente, y lo llegué a platicar varias veces con algunos de
de mis mentores, ¿no? Yo creo que era una combinación de dos cosas que sigo utilizando al día de hoy. Tengo una capacidad analítica para entender como los drivers del negocio, ¿no? Y entender cuáles son esos tweaks que son los que te van a mover el negocio en una dirección o en otra, el negocio que sea en el que esté involucrada, y el otro que probablemente, y era una cosa única porque no había muchas mujeres directoras, este sense que tienes cuando estás hablando con las personas, es una sensibilidad, ¿no? Al final del día, de escucharlos y entender exactamente para dónde va la preocupación o el pensamiento de la persona, entonces saber casi por adelantado qué es lo que necesitas saber en ese momento. Como anticiparte Anticipar. a las necesidades del negocio. Y comunicación, ¿no? Yo recuerdo que llegó un momento en que era casi la traductora, ¿no? Y me llamaba el CEO a veces porque quería platicar de cosas de finanzas y no entendía muy bien lo que el CFO le decía, ¿no? Entonces me llamaba Javier y me decía, Gaby, ven a explicarme qué son estos números, qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo. Entonces me convertí también en una especie de intérprete, ¿no? Que en un corporativo era muy útil porque era ese vínculo entre las financieras, los legales, los compliance, ¿no? Y el negocio, sin perder la visión del negocio. ¿Y cuando estabas en Citi o en Banamex, les tocó ya trabajar juntos o ahí todavía no? No, nunca trabajamos juntos. Como que llevaron carreras paralelas. Muy amigos, ¿no? Pero en carreras muy paralelas. Gustavo estaba en la banca comercial y yo estaba en la banca corporativa. Sí, tú vi que, bueno, entre varios puestos que tuviste, también estuviste en Centroamérica, ¿no? Y Sí. lo último que tienes en LinkedIn es que estuviste manejando todo el negocio de tarjeta de crédito para México. No, yo entré a esta área que te digo era mucho de análisis aquí en México y en ese momento se compra un Banco 1 allá en Centroamérica, lo compra Banamex o Citi, ¿no? Y nos vamos para allá un pequeño grupo para pues intentar llevar todas las buenas prácticas en manejo de P&L, ¿no? Ya. Desde el manejo de información hasta las propuestas, segmentaciones, etcétera. Y me gusta y gusto allá, entonces tengo la oportunidad de irme a trabajar a Panamá, también fue alrededor como unos 9 meses, y luego a Costa Rica, ¿no? A liderar todo el equipo de manejo de información, ¿no? Que era como el área se llama Decision Management. Okay. ¿Sale? Entonces, y de ahí ya cuando termina el momento, digo, ¿sabes qué? Quiero regresarme a México, busco la forma de regresar y me dicen, bueno, ¿a qué hora quieres regresar? A lo mismo digo, no, ya quiero ya meterme más a producto, ¿no? A manejar productos, no nada más la parte de información y de estrategia numérica, etc. Entonces ya ahí llego y ya Banamex ya regreso y manejo unos productos de tarjeta de crédito. Okay. Eran productos transversales, ¿no? Eran productos incremento de línea de crédito, transferencia de deuda, disponible Banamex, que todavía existe, ¿no? Y esos productos se dan a todas las tarjetas de crédito, entonces prácticamente administrar esos productos y al final pues sí ya llevaba todos esos productos yo. ¿Y ya tienes experiencia antes de eso manejando tarjetas de crédito o aprendiste todo dentro? No, todo lo aprendí. Conocía todos los números, ¿no? Entonces había justamente esos pequeños tweaks, esas partes importantes en qué fijarnos, cómo debatir con el área de riesgo, por ejemplo, ¿no? La apertura de nuevas oportunidades, nuevos segmentos, porque sí, porque no. Eso era algo muy valioso para estos segmentos que todos hablaban de más préstamo, ¿no? Incrementar línea, dar transferencia de deuda, era pagar tarjetas afuera del banco, ¿no? O darle una línea adicional como disponible Banamex. Bueno, en ese tiempo ya tenías tú o ustedes la inquietud de emprender o todavía no llegaba a ese... No, yo sí siempre tenía esa idea, ¿no? De yo quiero hacer algo por mí solo, ¿no? Y sí también tenía esa idea de cómo ayudo a que más personas tengan más acceso a crédito, ¿no? Porque en Banamex rechazábamos millones de tarjetas al año. Y yo lo que veía era, la tarjeta de crédito es el medio ideal para empezar a hacer tu historia crediticio, ¿no? Y historia crediticio es fundamental para cualquier persona, ¿no? O empresa o hasta naciones, pues. Y entonces yo dije, ¿por qué no hay una forma de que puedan iniciar con una tarjeta
en vez de tener que pedir préstamos y que paguen intereses y capaz que son súper intereses, ¿no? Entonces yo tenía la espina tanto de ayudar de esa manera como de generar yo un negocio desde cero. Era algo que yo quería construir algo. Construir algo nuevo. Así es. Históricamente en México la penetración, si lo quieres decir, no sé cómo lo digan ustedes que están en el mundo de las tarjetas de crédito, pero la penetración de tarjeta de crédito en la población en México históricamente ha sido baja, ¿no? Muy. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso en otros países de Latinoamérica, la penetración es mucho más alta. Bueno, en Estados Unidos creo que hay 1.4 o 1.5 tarjetas por cada persona o algo así, ¿no? De cada 10 adultos, 6.5 tienen acceso al producto de tarjeta de crédito. En Latinoamérica son 3. En México está arribita del 1. Así de bajos estamos. Quizá la pregunta es ¿por qué es así? O sea, ¿cuál es la razón por la que en México es tan baja la penetración? Históricamente ha sido, ¿no? Sí, yo creo que ahí el punto es cómo lograr que ese segmento haga dinero. O sea, todo el mundo, y más en los negocios, los negocios buscas cómo generar más dinero del que puedes perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, los bancos no habían logrado llegar a ese punto. Y yo conocía a detalle los P&Ls, ¿no? Y lo que decía es, bueno, sí se puede, si quitamos y nos damos de esta manera, con estas tasas, esta tasa de crecimiento, ¿sale? Entonces yo podía ver. Lo modelabas, digamos. Exacto. Por lo menos la parte numérica, yo decía, sí se puede. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a salirnos para intentar construir algo que sí cuadre con ese modelo. Y justo fue lo que logramos hacer. Creo que nos quedaba muy claro, y más a Gustavo que a mí, ¿no? Pero fue de las cosas que me enseñó cuando me uní al proyecto, que los bancos tienen varias trabas, ¿no? Para poder llegar al general de la población, ¿no? Primero, no hay motivación, ¿no? Si están haciendo millones y millones y millones de margen, sirviendo solamente al 10% de la punta de la pirámide, no tienen motivadores para bajar un poco más y arriesgar más, ¿no? En México tienes las franquicias más rentables de los bancos más grandes de forma global. Falta la motivación, pero 2, también tienen problemas de tecnología. Su tecnología y la de la mayoría de los bancos son sistemas de los 80s, los nuevos son de los 90s, ¿no? Entonces difícilmente pueden ofrecer productos ágiles y digitales. Y 2, base de costos, como te decía Gustavo, ¿no? O sea, la base de costos por sus estructuras, por las sucursales, por la forma en la que se manejan estructuras locales, regionales, globales, termina siendo una estructura muy cara, ¿no? Entonces, para llegar al segmento en el que hoy opera Bexi, ¿no? Que operamos líneas desde 450 pesos y hacerlas rentables, necesitas una base de costos muy bajita y necesitas tecnología que tú hayas desarrollado para que sepas cuáles son los tweaks y tweaks que debe tener para servir a este segmento y que sea de escala, ¿no? O sea, que te permita escalar sin que se te suba la base de costos, porque si no, no es negocio y entonces no lo puedes escalar, ¿vale? Cuando decides tú salirte de Citi, ¿fue por emprender o fue por otra razón? No, Gus toda su vida supo que él quería ser emprendedor y yo lo acompañé como clienta en un par de emprendimientos previos que tuvo cuando todavía estaba en el banco. Pero yo no, yo soy emprendedora por accidente totalmente. Yo salí del banco porque a pesar de la carrera tan linda y tan en ascenso que tenía, yo tuve un día que hacer un alto y confesarme a mí misma que había algo que no me estaba dejando ser feliz, ¿no? O sea, y yo creo que me voy un paso para atrás. O sea, es que no fuera feliz, es que estaba siendo infeliz. Y me proyectaba a mí misma en el futuro y me sentía tremendamente infeliz, ¿no? Entonces dije, yo estoy corriendo una carrera que no es mi carrera, ¿no? Y voy ganando, pero no es mi carrera. Vas ganando si la medida del triunfo es el éxito económico. El éxito profesional, el reconocimiento, el crecimiento, pero no era
lo que yo estaba buscando. No sabía exactamente qué estaba buscando en ese momento, entonces lo que sí supe es, tengo que cortar de sano, renuncio, me voy de México 1 año. Toda la vida seguí en contacto con Gus. Salimos coincidentemente casi al mismo tiempo del banco. Gus salió como 1 mes antes que yo, pero él sí traía esta idea bien clavada de qué era lo que quería hacer. Yo me fui, regreso y cada vez que hacía base en México platicaba con Gus y me iba platicando cómo iba en el desarrollo de su plan de negocio, ¿no? Y ya cuando regreso a México, ahora sí yo para buscar qué sigue, platicamos y me invita primero para ser, ¿cómo era? Comisaria. Comisaria y después consultora. Empiezo a revisar el modelo de negocios, empiezo a revisar los números que él estaba viendo y le dije, esto tiene mucho pies y cabeza, y empiezo a trabajar más con ellos. Yo en principio no lo veía como algo a lo que me fuera a dedicar, pero 6 meses después estaba yo tan enamorada del proyecto, del impacto, del propósito, de la capacidad de ejecución que tiene una startup, ¿no? Que ya, aquí me quedé. ¿Eso fue en 2015, 16 o qué? 17. 17. Y cuando empezaste tú, Gus, ¿pensaste desde el principio que iba a ser una startup de tecnología? ¿O eso vino más bien porque había disponibilidad de capital para las startups de tecnología? De capital casi no hubo para nosotros. Yo te contamos eso, cómo construimos todo. No, yo creo que fueron las fortalezas que yo veía que tenía, ¿no? Conocer la industria de tarjetas suele a la perfección, ¿no? Porque también luego después cuando estuve dirigiendo productos me metí a la operación, me metí a marketing, me metí a todos lados, ¿no? Entonces sí conocía mucho. Y luego también conocía la parte de tecnología, porque como te decía, programé como 5 años de mi vida muy joven, ¿no? Trabajando, desarrollando programas, ¿no? Okay. Entonces yo dije, bueno, creo que puedo empezar a hacer algo por aquí. Y está la necesidad, y me gusta esa necesidad. Entonces era como que todo en conjunto era lo que yo podía y quería hacer. Pero lo concebías como una de estas empresas de alto crecimiento, venture back, que ibas a levantar. Yo creo, no, fíjate que ahí entramos, creo que la parte ya de startups. Yo no conocía nada del sistema de cómo funcionaba del ecosistema el de venture venture capital. Yo no sabía ni que había semilla, ni que serie A, ni que serie B, o tal vez si lo había leído no sabía la diferencia, ni el detalle, ¿no? O mucho menos el detalle. Entonces yo me salgo y yo sé que quiero crear una empresa que emita tarjetas de crédito. Y no sabías todavía cómo le ibas a fondear, o lo pensaste hacer. Todavía no sabía, ¿no? Tenía ideas, ¿no? Y sabía que había tasas de interés de X%. Como para fondear, con deuda, etc. Exacto, ¿no? Sabía que tenía que... Mi mente era esta, ¿no? Echa a andar el producto, que lleguen clientes, demuestra que funciona, y después ya con esto ya vas a poder traer más, ¿no? Más clientes, pero sobre todo ya ahora sí algo de inversión. Yo lo pensaba de manera tradicional, ¿no? Como si abrieras un restaurante. Entonces primero construyo, pongo el restaurante, ¿no? Hago todo, traigo gente y ahora sí ya voy, ¿no? Así es como yo lo veía. En México la regulación de las empresas que emiten tarjetas de crédito es más o menos laxa, ¿no? Me refiero con laxa a que puedes emitir tarjeta de crédito como SA o como SAPI. Exacto. O como SOFOM. Exacto. Si tú emites crédito, prácticamente no tienes que cumplir con... Mientras tú lo fondees con capital propio o de inversionistas institucionales o profesionales, Puedes hacer lo que quieras. Siempre cuando no captes. Si tú quieres perder tu dinero, básicamente es problema. Nadie te va a detener. Exactamente. Entonces es relativamente fácil desde el punto de vista regulatorio. Sí. Ofrecer productos de crédito al consumidor tipo tarjeta de crédito, ¿no? Pero ahora, eso lo sabemos hoy, Ajá. ¿no? En aquel entonces, cuando yo hablaba con personas de voy a emitir tarjeta de crédito, no puedes. ¿Por qué? No eres banco. Porque tienes que ser banco. Yo decía, neta, a ver. Entonces me puse a investigar, y ahí deben estar los slides que yo armé, porque con los capítulos de la ley que decía... Metiste a fondo. La ley nunca me prohíbe hacer esto, al contrario, me lo permite aquí por este artículo. Claro. O sea... De hecho, al particular, yo soy abogado, entonces el principio de las personas es que pueden hacer todo lo que no está prohibido. Exacto. Pues también me lo hacen. Y después a veces se nos olvida a la gente que no es abogado como que no tienen el concepto tan claro. Y en el gobierno es al revés. El gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, si no está prohibido,
está permitido. Exacto. Y también hablé hasta con abogados, del tema y demás. Me decían, no, es que no puedes. Entonces fueron de las cosas que tuve que ir construyendo desde cero, ¿no? O sea, eso sí te digo, hubo muchísimos nos al principio de no van a poder, o sea, fuimos de los primeros que lanzamos tarjeta de crédito y más en este segmento subbancarizado. Antes de que empezaran los demás, como... Antes de que empezaran todos, ¿no? Y era no van a poder, no, antes que todos, no van a poder, no pueden emitir tarjetas si no son banco. Una muy bonita, ¿no? El segmento está muy competido. Y yo, ¿competido dónde si no hay nadie, no? Están los bancos, pero están ahí arriba atendiendo a los mismos clientes todos. Entonces sí hubo muchísimos nos, pero creo que nada más nos potencializaban a saber que sí se puede, ¿no? Sí, ¿estarías de acuerdo que cuando un emprendedor está empezando lo más, digamos, se tiene que acostumbrar a escuchar, no, eso no se puede, eso no va a jalar, mejoras esto? ¿Cómo reaccionas como emprendedor? Y es un pequeño paréntesis, pero cuando te dicen no y no y no, ¿cómo le haces o cómo le hicieron ustedes como para sobreponerse a la negatividad, ¿no? Porque al final es negatividad, no se puede, y tú dices, ¿pero por qué no se puede? Desde el punto de vista emocional, ¿les afectó a ustedes? ¿Cómo que debes estar tú seguro, ¿no? Porque sí te puede hacer dudar cualquier comentario de esos de personas que saben, ¿no? Entonces debes estar seguro. Yo estaba seguro que se podía. Estaba seguro que podía construir lo que se requería para que funcionara la tarjeta de crédito. Decían, es que es imposible que lo construyas. Sí lo puedo construir. Entonces yo estaba segurísimo. Entonces creo que eso es un punto. Y el otro es, pues, pasión, ¿no? Decía, yo quería construir algo, yo quería ayudar de esa manera a la comunidad, pues. Entonces decía, lo quiero hacer y puedo hacerlo, ¿no? Porque sí sé cómo hacerlo, sabía perfectamente lo que tenía que construir. Y una vez que ya deciden empezar, ya me imagino que te unes al equipo porque te hacía mucho sentido. Somos 5, ¿no? Te platicaba, sí. Somos 5, creo que el que arrancó fue Gus, después se unió Carlos. Después, en el mismo mes, este mes es mi aniversario en Bexi, mayo, nos unimos Cintia y yo, y Salvador te ayudó desde antes, ¿no? Salvador te empezó a ayudar meses antes. Salvador es nuestro CTO, pero él todavía estaba trabajando en HP y estuvo como consultor o asesor o segundo turno, ¿no? Ayudándole a Gustavo a diseñar toda la parte de la plataforma tecnológica, probablemente de enero a septiembre. Y en septiembre ahí sí toma la decisión de dejar HP y unirse al equipo. Y unirse al equipo. Entonces, sí fue. Una vez que empiezan y dices, ya, ahora sí ya, vamos a empezar, ya va en serio. ¿Cuánto tiempo pasó para que emitieran la primera tarjeta de crédito? Fíjate, te cuento súper rápido. Yo constituí la empresa en 2016, ¿okay? En mayo, ¿no? Y luego empezó a trabajar en el desarrollo de todo esto. ¿Cómo te mantenías en ese entonces? Porque no levantaste capital. No, pues ahorro. Con tus ahorros. Sí, ¿no? Ahí sí, emprendiendo desde cero, ¿no? Desde menos cero, ¿no? Todo ese tiempo yo solito, hasta septiembre se integra Carlos, ¿no? Y ya luego ya viene la historia que se integra Salvador, ya me empieza a ayudar. Si bien yo programaba y me gustaba mucho también hacer eso, pero ya llevaba 10 años sin hacerlo. Entonces la percepción de Salvador o la consultoría de Salvador me ayudó a todo ponerlo de una manera más actualizado, state of the art, ¿no? Yeah. Y ya esos 9 meses estuvimos trabajando, terminando de desarrollar todo, bueno, no 9, ese año. La primera tarjeta sale en 2018, en marzo de 2018 para el público. Sacamos un piloto antes de Friends and Family en noviembre de 2017. 30 tarjetas. ¿Y cuántas? ¿30? 30. O sea, real, aunque fue con Friends and Family, eran tarjetas real. Claro, tendrías que haber visto la fiesta que nos pusimos el día que nos mostraron la imagen de la tarjeta. O sea, todavía no transaccionaban, eran las puras, así van a ser. Los puros plásticos así van a ser. Eso fue como en octubre y a principios de noviembre salieron las primeras 30 tarjetas, ahora sí, operativas. Yeah. Operativas totalmente. Y ahí, nada más paréntesis, yo llevaba el negocio de tarjeta de crédito corporativa en Citibanamex. Representaba el 4% de mi ingreso y le tenía que dedicar más o menos el 25% de mi tiempo porque era
negocio masivo, a diferencia de los otros que llevaba. Para migrarnos de plataforma, cuando yo lo tomé, el proyecto ya llevaba 2 años andando. Conmigo duró otro 1 año y medio. Yo lo dejé. Ya estaban terminando la migración y se tardaron, creo que otro tiempo en migrar a los clientes. Empiezan a desarrollar el primer procesador en septiembre y lo tenían que terminar antes del freeze de noviembre. Lo terminaron 2 semanas antes, ¿no? Entonces, la velocidad y la agilidad que yo vi, ahí fue donde me enamoré, ¿no? O sea, dije, no, manches, ya 4 años y medio y aquí en 3 meses o en 2 meses salieron y tenemos tarjetas operativas, ¿no? Fue una cosa impresionante. Tarjeta corporativa, nada más como paréntesis, es tarjetas para empresas, para un poco lo que hacen hoy GIFs y claro. Es que esa es una muy buena historia. El desarrollo del procesador es el sistema que cuando metes la tarjeta recibe la información y autoriza o rechaza en ese momento, ¿no? Sí, porque como viaja si es presente del adquirente o del terminal punto de venta viaja a Prosa. Bueno, puedes viajar a Prosa o a iGlobal y de ahí ya se conecta al emisor. Con el emisor de la tarjeta, que en este caso son ustedes. Y me imagino que ustedes tienen que ver quién es, tiene crédito, ¿no? Y es sí o no. Es una cadena muy grande de textos, de ceros y unos, y cada uno y cero te dice una cosa u otra, ¿no? Si es tarjeta presente, si firmó o no firmó, si autorizó, si es NIP, Entonces, ese es justamente el procesador que habla Gaby, ¿no? Que te voy a contar, nos invitaron al torneo de golf, la gente de Prosa con los que nos certificamos al principio, es en noviembre. Y justo en el torneo nos preguntaban uno y otro, oye, ¿y cómo le hicieron para hacer el procesador? ¿Por qué no? Pues nosotros lo hicimos. Es que muchos lo han querido hacer y nunca lo hacen y terminan yendo 6 y contratan una solución. Y contratan ya el que ya. Y ustedes hicieron el propio. Entonces era así, fue como la validación de que había sido algo diferente, ¿no? Algo único a poder haber hecho ese procesador. Obviamente cuando tuvimos que hacer el de American Express 2 años después, ya fue como que pues aún más fácil, ¿no? Porque ya lo habías hecho. Ya lo habíamos hecho, a pesar de que era un poco diferente, no, y salió muy revolucionado, salió mucho mejor porque ya hemos aprendido a hacer diferentes cosas. Ya. Y ese procesador de alguna forma solo es aplicar las políticas que ya tienes. Pero lo difícil me imagino que es desde antes, ¿no? Cuando haces el underwriting. Eso ya está arrancando. Sí, también. ¿Eso ya lo habían hecho antes en el banco? Me imagino que tú sí, pero... Sí, habíamos visto cómo funcionaba ciertos scores, las variables más importantes. Porque estaba leyendo, perdón que te digo, estaba leyendo que no checan buró hoy día. No, sí checamos. Sí checan. Pero si no tienes historial, puede ser sujeto de crédito porque tenemos un scoring que es para personas sin historial. Ya. Y ya te entiendo. Y si el score no es el mejor, ¿tienen política ustedes de si lo dan o no dan la tarjeta? Se revisan como varias otras variables, ¿no? Entonces el scoring y el underwriting trae variables conductuales, variables socioeconómicas, ¿no? Tenemos una base de datos pues, desde cohorts desde el 2018, ¿no? Millones de solicitudes, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Y de verdad que creo que somos los que hemos aprendido a hacer buen underwriting de este segmento. En el segmento, porque tenía esto como pregunta pendiente, pero el segmento al que ustedes van son aquellos consumidores que nunca han tenido tarjeta de crédito. El 65% de nuestros clientes, Bexi es su primer tarjeta de crédito. 50% de nuestros clientes no tenían historial crediticio previo. No tienen nada de historial. Nada, no. El otro 50 trae algo, ¿no? Puede ser un historial robusto o puede ser un celular. Ya. No, pero 50 no trae nada. Y me imagino que es difícil cuando empiezas, si no tiene historial, porque el historial, bueno, nada, digo, para la gente que ve esto que no conoces, el historial lo hace una empresa que se llama el Buró de Crédito, con base en todo tu conducta, digamos, de pagos conocida, ¿no? Exacto. Entonces, se acumula toda en un solo lugar y se hace una calificación con ciertas reglas, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo el mundo utiliza esa información y ese score. Ese es el score, pero también puedes ver todo su historial.
no completo, de a quién, qué préstamos ha tomado, cómo los repagó, Si se atrasó, si dejó de pagar. atraso, si no tuvo atraso, etcétera. ¿Qué tipo de crédito fue? Entonces, ese tipo de información, todas las financieras, digamos, que hacen lending o que prestan dinero, lo analizan con mayor o menor profundidad, pero de alguna forma todos lo ven, ¿no? Ujú. Y el caso de ustedes también lo ven. Nosotros lo revisamos, sí. Y entonces este segmento ¿es de jóvenes o el cliente ideal no necesariamente es joven? Vamos enfocados a clientes jóvenes, pueden ser jóvenes de 60 años, ¿no? Pero no, nuestro target principal y el 75% de nuestra base de clientes está entre los 20 y los 35 años. Y tiene una razón de ser, somos totalmente digitales, ¿no? Acuérdense que una de las razones por las cuales los bancos no llegan a este segmento son las sucursales, todo esto. Entonces nos apalancamos como muchas otras startups del smartphone. Entonces sí necesitamos que la persona sepa manejar un smartphone, sea digital nativamente, porque tiene que hacer una solicitud y después no hay sucursales. Si tiene alguna duda, todo lo tiene que hacer a través de su app. Y fue firma digital. Firma digital. Me imagino que cuando empezaron, yo lo sé porque en alguna experiencia que tengo como inversionista, cuando empezaron, me imagino que todo el mundo le decía, pero ¿cómo te van a firmar? Uy, no, te digo que eran puros no se puede, ¿no? O sea, no se puede porque sus estados de cuenta no van a ser válidos. No se puede porque la firma. No se puede porque tienen que ser SOFOM. Y ahí anda Gustavo metiéndose a revisar todas las leyes para demostrarles a los abogados que no era necesario ser SOFOM. ¿No? Ahí estaban los casos de Liverpool y de American Express, no eran SOFOMes y tenían tarjetas de crédito, y eran SEAs. Y todo este tema de que no tienen sucursales, que todo es por internet. Me imagino que ahorita ya lo vemos todo normal, ya estamos acostumbrados. Pero hace 10 años o hace, no sé, 8 años no era tan común. 7 no era tan común, pero yo creo que era algo para lo que el público ya estaba listo, ¿no? Especialmente la base de clientes jóvenes que fue con la que arrancamos muy fuerte. Que para ellos que crecieron con el internet, como que dicen, pues, de hecho, cuando empezamos atención a clientes y cobranza, fue reinventar cómo atender a los clientes, ¿no? Y cómo cobrarles, porque a nuestra base de clientes no les gusta hablar por teléfono. No te contestan si les llamas. Pues no te contestan, ¿no? Se sienten incómodos. O sea, nosotros estábamos preparados para una base de clientes que no quisieran ir a una sucursal. Está bueno, ¿no? Pero que no quisieran ser atendidos vía teléfono y que todo lo quisieran hacer por chat. Creo que eso fue también para nosotros tener que cambiar el chip y adaptarnos al segmento en el que estábamos y estar pivoteando de cómo lo íbamos a hacer. No. Bexi no es igualito hoy a como era en 2017. Se tuvieron que ir ajustando a las demandas del consumidor. Exactamente. Sí, porque el consumidor de hoy ya dice, no me hables, qué flojera, manda un mensaje o manda un mail. Bueno, no sé si los jóvenes de hoy todavía usan el mail como nosotros. Más Un o menos. poquito, no tanto, es más instantáneo. Entonces no necesariamente necesitas un call center, por ejemplo. Sí lo tenemos porque tenemos clientes de todas las edades, ¿no? Pero no es nuestro mayor canal de contacto. Sí, bueno, para la gente de nuestra generación, y digo nuestra porque sé que como fuimos contemporáneos, sé que más o menos debemos tener la misma edad. Sí, como que no tener dónde llamar y que como que al principio yo creo que para nuestra generación así como, no, de veras, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado en todo el mundo y México no es la excepción, es que el consumidor de hoy ya está perfectamente consciente que puede ser todo por internet, no necesitas tener sucursales, no necesitas hablar por teléfono. Y entonces lo que se ha convertido Bexi es una tarjeta moderna, ¿no? O un producto financiero moderno. Exacto. Ahora, la pregunta del millón es, porque dijiste tú en la entrevista que te hicieron en el evento que fuimos, que a pesar de que ha habido un chorro de startups de tecnología, concretamente en el mundo financiero, que han sido exitosas hasta el día de hoy, aún así los números de inclusión financiera no necesariamente se han movido como todo el mundo hubiera esperado, ¿no? En México no. ¿Y cuál es? A ver, sí me gustaría saber por qué no, o sea, que desde tu punto, bueno, desde el punto de vista de ustedes que son, digamos, conocedores de la industria, que trabajaron en bancos, trabajaron ahora en Bexi, ¿por qué no ha mejorado el tema de la inclusión financiera en México? Desde mi perspectiva muy personal, yo creo que muchas de las startups no se han enfocado de verdad en el segmento subbancarizado.
y se han enfocado en ofrecerles productos a la base de clientes que ya tenían los bancos, pero que no estaban teniendo buen servicio o que no tenían buenos productos digitales, o el caso más sonado ahora, ¿no? Que tenían cuentas de ahorros sin rendimientos, ¿no? Que es lo que ahorita está pasando. Y entonces están muy enfocados en irse por ese mismo segmento que ya tenían los bancos, o a lo mejor las nuevas generaciones, ¿no? Los hijos de esos segmentos ya bancarizados, pero no se están metiendo de verdad a la calle, ¿no? No se están metiendo a todas esas personas que históricamente no han sido servidos por la banca, que probablemente tienen algún producto de ahorros, ¿no? Yo esto lo platicaba mucho con Sebas de Kushki hace un par de años, y le decía, a ver, es que el problema de México no es que la gente necesite una cuenta digital o necesite hacer pagos cross-border, ¿no? Acá el problema es que la gente necesita cubrir gaps de liquidez, ¿no? Para llegar de una quincena a la otra, de un mes al otro, de una forma eficiente, ¿no? Entonces, hay algunos que lo están cubriendo con tasas muy onerosas, ¿no? Nosotros estamos en este negocio para tratar de ayudar a la gente, uno, a formar historial crediticio, dos, a ayudarles, y les platicaba ese día en la plática que tú mencionas, ¿no? A ser menos dependientes de fuentes informales de financiamiento que luego pueden llegar hasta 500, 600. He visto cosas muy groseras de arriba de 1000% de interés anual, que en realidad pues no están causando inclusión financiera, se están un poco aprovechando de la base subbancarizada, ¿no? Estás hablando de productos... De loan sharks, y algunos digitales están disfrutados de loan shark. No, van más bien, algunos loan sharks están disfrutados de productos digitales. Sí, pero quizá eso es cierto que las startups dijeron que el concepto gringo de low hanging fruit, de la fruta que puedes agarrar con la mano así sin tener que atraer una escalera, subir un árbol, quizá todos se han enfocado en eso, pero ahora ha cambiado un poco, ¿no? Como que hay empresas como ustedes. Y sabes que también, o sea, sí, y también tiene que ver el punto de del tamaño del... los tamaños de los bancos, ¿no? Y el tiempo que llevan. Llevan décadas, ¿no? Y varios miles de millones de dólares sirviendo a un segmento. Nosotros, pues por muy bien que vayamos y demás, pues somos como que de este tamaño en todo el mercado, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo creo que si extrapoláramos la proporción de nuestros clientes a todo el mercado, sí había una inclusión financiera como muchas veces mayor que la que tenemos hoy. El tema es que los que estamos haciendo un trabajo de ir por ese segmento para apoyarle para su primera tarjeta, somos pequeños todavía. Todavía Creo tenemos que también que crecer. falta esa parte. Sí, claro. Todavía tenemos que crecer, pero sí, siguen muy enfocados en solucionarle las cosas a las personas que son nativamente, iban a ser bancarizados, ¿no? Si no estaban bancarizados, iban a ser bancarizados, ¿no? Ahora falta toda la otra parte de la pirámide que necesitan otro tipo de producto. Y ahí es donde estamos nosotros, que además es donde está el 90% de la población. Entonces es donde está el mercado masivo. Y lo platicamos ese día. En México, y lo debes de saber porque eres inversionista en varias startups de esto, el 90% de las transacciones se hacen en cash. O sea, nosotros no le estamos compitiendo ni a los bancos, ni siquiera a las otras startups. Nosotros estamos yendo en contra del cash, del efectivo. Sí, está cañón lo del efectivo, ¿no? Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero el principal problema, digamos, económico, uno de los principales problemas económicos de México es que un porcentaje enorme de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. No están afiliados al IMSS, no tienen, digamos, ningún seguro médico de ningún tipo. Antes los atendía el Seguro Popular, ahora ya ni eso porque ya no existe. Y sin embargo, la regulación desde el punto de vista del Congreso de la República, de las cosas que se han cambiado, digamos, desde el punto de vista laboral, que los venden como si fueran triunfos, como el tema de las vacaciones, que las subieron al doble, ¿no? O, de hecho, es más del doble, o sea, el doble el primer año, pero si te vas hasta el tope, aumentaron como 4 veces. Pues quieren disminuir ¿cómo se llama? Los días laborales, ¿no? Que entonces ya no puedes trabajar los sábados.
Entonces, todo este tipo de regulación, que en teoría es para ayudar a los trabajadores, pero lo que termina haciendo es que cada vez es más difícil contratar empleados para las empresas, y lo que va a terminar pasando, si todas estas Se pasan más a la economía informal. es que va a haber otra vez, las empresas se la van a pensar 2 veces antes de contratar más empleados, porque cada nuevo empleado es muy caro, porque tienes que pagar seguridad social, tienes que pagar toda la carga fiscal. Entonces, o contratan las empresas por abajo del agua, ¿no? Como sucede mucho, ¿no? Que les pagan en cash, que en restaurantes y cosas así pasa mucho. Son nuestros clientes. Son clientes, exactamente. Y entonces eso, en vez de ayudar como quieren, lo que termina pasando es que empujan a más personas a la economía informal, Exacto. a más personas al efectivo, más difícil es fiscalizar, aún menos gente paga impuestos, entonces estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Y eso es algo que ustedes me imagino que comparten porque lo viven, ¿no? Es nuestro mercado. O sea, ahí lo vemos. Y no sé si es una de las razones también por las cuales están subbancarizados, ¿no? Porque tienen esta desconfianza de la banca, de que la banca vaya a compartir su información de transacciones con el fisco. Entonces, Sí lo intentaron porque cuando fue lo del impuesto a los efectivo. depósitos en efectivo, ¿te acuerdas? Que fue con Peña, si no me equivoco. Sí. Que la gente decía, no manches, ya nadie quería depositar el efectivo El porque se lo efectivo gastaban. o se lo guardaban, ¿no? Lo guardaban en sus casas o se lo gastaban, ¿no? Sí. Una cosa interesante de Bexi es que, digo, es una empresa que tiene 7 años, 8 años de historia. 6 años desde que arrancamos operaciones. Levantaron serie A el año pasado, 2022. el 2022. A finales de 2022. Que anunciaron, creo, a principios del 2022. Es que los papeleos duran muchísimo. Lo anunciamos en 2023, pero la cerramos en 2022. Y están creciendo, como que, bueno, sé que están creciendo ustedes y que van muy bien, pero también hay otras startups que hacen cosas parecidas a ustedes que también van bien y están creciendo también. Aún así, me imagino que, como tú dices, tú estás pensando en cómo convences a los consumidores que no tienen tarjeta de crédito y nunca han tenido tarjeta de crédito. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el futuro de Bexi? O sea, ¿cómo se ven en 10 años? ¿Cómo ven que vaya a cambiar el mercado? Antes de entrar al futuro, te quiero plantear una cosa y tú decías algo parecido, o dabas esa idea, que lo que hicimos muy jóvenes, de alguna manera impacta a lo que estamos creando. Entonces, yo en aquel entonces, en la maestría, participé en un concurso de L'Oréal que se llamaba eStrat, que era prácticamente manejar un negocio virtual, y lo que tenías que hacer era, tu negocio era de cosméticos, y era un mercado también manejado por la IA de entonces. Y tú tomabas decisiones en función de precio, mercado, canales, ¿no? Producto. Y en función de eso, pues tú crecías o caías para el siguiente reporte. Y de esa manera nosotros concursamos en un concurso que era de 45,000 personas. Eran 15,000 equipos de 3 personas cada uno. De todo el mundo. De todo el mundo. Y nos fue muy bien. En la simulación quedamos en primer lugar, ¿no? Y eso nos ganó ir a París para participar en la final, que nada más fueron 7 equipos, ¿no? Uno de cada zona. Y te cuento todo esto porque ahí seguimos una teoría que al principio fue sin saber, y ya luego ya como que la conceptualizamos en diferentes clases, que era la de el Blue Ocean Strategy, ¿no? Y lo que logramos hacer ahí con movimientos que eran antinaturales, ¿no? Porque yo creo que todos hacían como lo que se tenía que hacer. Entonces a algunos pues les daba su incremental de 5, 10%, 3, 2, ¿no? Entonces hicimos algo bien diferente, pero que nos salió muy bien. Y lo que hicimos fue, en concepto, es dar un gran valor, ¿no? A un gran precio. Que es algo que no jala mucho, ¿no? Siempre está la estrategia de diferenciación, pues sí, pero no vas a competir por costos. Y si compites por costos, está bien, pero no va a ser muy diferente, ¿no? Entonces aquí justamente era romper ese dilema o ese trade-off, ¿no? Le llamarían en inglés,
de sí poder dar ambas. Un gran valor y un gran precio. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en Bexi desde el principio eso fue la visión que tuvimos. O sea, sí queremos llegar a estos clientes, por lo tanto necesitamos tener esa estructura de costos, obviamente sin sucursal, obviamente con todo lo que ya sabemos que le fuimos quitando para así poder llegar a ellos. Pero no les queremos dar una tarjeta patito. Que bueno, pues nada más sirve para comprar y ya. ¿Por qué las tarjetas que tiene el segmento más afluente, pues sí les dan meses sin intereses, les dan recompensas por su uso, ¿no? ¿Y por qué seguros, no? Oye, yo tengo mi tarjeta por mis seguros y los usamos, ¿no? ¿Y por qué a los que no tienen acceso a estas tarjetas afluentes les vamos a dar una tarjeta? Claro. Entonces, ese fue el gran reto. Y pues te decía que antes de ir para el futuro, veamos por qué hoy estamos parados con yo digo que es un gran posicionamiento estratégico, donde sí podemos dar un producto de gran valor y lo pueden comparar, ¿no? Con bullets, con tablitas, ¿no? ¿Qué es lo que da Bexi versus qué es lo que dan los demás? Y tomando en cuenta también, ¿no? Beneficios y precio. Entonces, es lo que logramos crear y es lo que nos tiene hoy, pues yo creo que en una muy buena posición porque los clientes valoran, ¿no? Si no tienes mucho marketing, la única forma de hacerlo es convenciendo a los clientes. Y desafortunadamente los clientes tardan mucho en ser convencidos y en pasar la voz. Pero por eso se ponen cimientos sólidos. Entonces, así es como construimos Bexi. Si tú me habías preguntado hace 5 años, oye, ¿cuál es tu visión de Bexi? Quiero ese, ¿no? Yo hasta puse un nombre que era Inclusión Financiera Plus. ¿No? O sea, no más Inclusión Financiera, es Inclusión Financiera Plus y es un concepto que manejo a la interna de Bexi. No estamos haciendo inclusión financiera. Eso suena como que, ay, pues dales ahí una tarjeta X. No. Una tarjeta de gran valor, ¿no? Y así es como estamos hoy parados. ¿Y en qué en concreto se diferencia Bexi del producto competidor, no? Pues mira, o sea, damos un cashback por el que no cobramos. Unos ni dan cashback y los que dan cashback luego cobran. Y no es tan potente como el nuestro. Meses sin intereses, que eso puede representar un ahorro de miles de pesos. O sea, puede representar, no sé, un cuarto del sueldo mensual de alguien, ¿no? Claro, porque te permite comprar bienes de gran valor, ¿no? Un súper ahorro. Y unos, otra vez, ni lo ofrecen, y otros lo ofrecen, y creo que sí tenemos lo mejor con la red que da American Express, ¿no? Con sus aliados comerciales con los que estamos haciendo este tipo de alianzas. Damos seguros. Ninguno de nuestros competidores, pensando en fintechs, da seguros a sus clientes, ¿no? O sea, aquí tú compras tu celular, oye, se me cayó, se me rompió, tienes 60 días de seguro gratuito de robo, pues. Oye, me lo robaron, lo compré, salí contento, me lo robaron. Tienes hasta $250, ¿no? Por cada suceso. Porque después los bancos hacían eso, pero te cobraban hasta chino. Exacto, aquí está completamente gratuito, un seguro de viajes, ¿no? Ya tú pagas con Bexi tu boleto, lo que quieras, ¿no? De avión, de camión, pues. Te pasa algo, tienes un seguro. Nadie más sabe. Las tasas de interés son las más bajas. Nos puedes comparar contra cualquiera de los otros jugadores del mercado. Las tasas de interés son las más bajas. Las comisiones de pago tardío son las más bajas y por mucho, ¿no? Entonces, sí creo que como Guste menciona, tienes un súper... Y bueno, ya ni hablamos, somos la única tarjeta American Express en el mercado, ¿no? Entonces, como Guste menciona, no solamente estamos haciendo inclusión financiera, estamos haciendo inclusión financiera plus, ¿no? Y estamos ofreciendo un gran producto. Claramente estamos iniciando con la tarjeta de crédito y eso me lleva a otro tema. Yo pasé, y Gus también, pasamos 10 años en la banca, poquitos más, ¿no? Jamás nunca escuché a un cliente decir, amo banco. Jamás. Un empleado quizá, pero tú dime, ¿algún día te amo banco? No. Nosotros sí nos dicen eso. O sea, sí nos dicen te amo Bexi. Y sí nos escriben los clientes para contarnos cómo les hemos ayudado, cómo les hemos cambiado la vida. El día de la conferencia en Lima, se me acercaron 2 personas y me dijeron, Gaby, yo soy una de esas personas. Yo soy una de esas personas a las que tú creíste en ellos, o sea, Bexi creyó en nosotros,
porque cometí errores al principio de mi vida financiera. Ustedes creyeron en mí y hoy mis opciones se han multiplicado y mi vida cambió dramáticamente y te lo quería contar. Estaba yo chinita, porque le digo, te escucho a ti, pero estoy pensando en los otros cientos de miles de personas que probablemente algunos son conscientes, otros no tanto, de las opciones que hoy tienen, ¿no? Y de cómo se han multiplicado sus opciones, algunos porque tienen Bexi, otros porque han tenido acceso a otro tipo de productos que hace 10, 15 años no pasaba, ¿no? Entonces, el ser ficha, ¿no? O el ser elementos de esta ola de cambio que estoy viendo hoy, poco a poquito en este tema de inclusión financiera, ¿no? Y de cambio real de la vida de cientos de miles de mexicanos, creo que es lo que nos propulsiona absolutamente todos los días. Y cuando vienen épocas difíciles, porque de que hemos tenido épocas difíciles, ahí te encargo una pandemia cuando tú le estás ofreciendo tarjeta de crédito al segmento subbancarizado en México, ¿no? Pero claramente Bexi quiere ir mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Ya hicimos la parte más difícil, ya les otorgamos esa primer tarjeta de crédito, ya les otorgamos ese primer crédito formal a nuestros clientes. Nuestros clientes en promedio tienen 26, 27 años, el 50% siempre me asombra son solteros, ¿no? Su vida va a cambiar en los próximos meses, algunos se van a casar, otros no, algunos tendrán hijos, otros no, pero su vida financiera va a cambiar y Bexi quiere estar ahí para ayudarlos en todas esas otras necesidades que van a tener, ¿no? Van a necesitar seguros, van a necesitar cuentas de inversiones, van a necesitar servicios de remesas. La gran mayoría de las personas tienen en México tienen algún familiar del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, creo que ya empezamos con la parte más compleja, que era ganarnos su confianza, y entonces podemos estar ahí para ir complementando, irles ayudando en todas esas otras facetas de su vida financiera. Sí, una cosa interesante que, por lo que ahora que te escucho, pienso y me acuerdo, es que cuando empezó todo el tema de fintech, ¿no? Que es utilizarlo, la tecnología y el internet y el software para ofrecer servicios financieros, ¿no? A bajo costo. La estrategia de casi todas las fintechs fue el famoso unbundling, ¿no? O sea, desagregar todos los servicios que prestan los bancos y ofrecerlos de forma aislada, ¿no? Y lo que ha pasado los últimos, fintech, ponle tú que empezó en Estados Unidos que en los 2008, 2007, y ya pasaron, 12, 16 años. Y lo que ha pasado es que cada vez parece más claro que el endgame o el objetivo de todas las fintechs que están haciendo un pedacito de todo lo que hace un banco, eventualmente es volver a empaquetar todo y convertirse en banco, ¿no? Quizá no todos los servicios que ofrece un banco, ¿no? Porque eso te mete otra vez dentro de toda esa problemática por la cual luego no pueden llegar a este segmento, pero sí hay otro tipo de vehículos que ofrecen una gama muy amplia de soluciones que puedes adaptar a este segmento. No las puedes lanzar como las tiene hoy la banca. Las tienes que ir adaptando a las necesidades muy particulares de este segmento. Un cliente nuestro, el 65% es su primer tarjeta de crédito. Los primeros 2, 3 meses no saben ni qué es la fecha de corte, ni cuál es su fecha límite, ni cómo son los intereses. Hay mucho componente de educación financiera que tienes que ir incorporando dentro de tu oferta de producto. Eso que comentas de separar el producto y ahora están ya integrando todos los productos, eso yo creo que es totalmente natural desde el punto de vista estratégico, porque tienes que iniciar con un producto, no vas a tener dinero para hacer todos, claro, ¿no? Entonces tienes que tener un producto muy bueno que enamore y de ahí ir construyendo algo para que te vaya, dando más satisfacción a los clientes, algo que cubra sus necesidades. Haremos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tarjeta de crédito, algo que falta para los clientes es una tarjeta de débito, ¿no? Definitivamente, una cuenta de ahorro. Y adicional a eso, nos ayuda con otra parte de nuestra estrategia, ¿no? Que hablábamos de costos. O sea, podemos bajar muchos costos, pero el costo de fondeo, el principal, ¿no? Es un costo ¿no? Entonces, muy difícil de bajar. Hay productos que van a ser estratégicos en ese rebundling para poder dar más satisfacción y ir cerrando esa pinza en la estrategia que nos va a hacer aún más eficientes. Sí, quizá para las personas que no están en el mundo financiero, la
principal diferencia de un banco es que el banco Exacto. tiene acceso a Fondo muy los barato. ahorros o a los depósitos del público, ¿no? Con este concepto de la gente va y deposita, Captación. que capta dinero de la gente y ese dinero que tiene depositado bajo su resguardo, la ley le permite aumentarlo con el multiplicador bancario y prestarlo, ¿no? Y entonces al ahorrador o al depositante le pagan nada, ¿no? Prácticamente le cuesta a la persona tener su dinero guardado en el banco. Sí. En México. En casi todo el mundo es así, pero en México es más claro. A diferencia de empresas como ustedes, que ustedes no pueden captar, porque ustedes no son banco, entonces ustedes tienen que ir a buscar fondeo. Y buscar fondeo, ¿qué significa? Pedir prestado, ¿no? Levantan deuda. Y la deuda, pues, quien les presta está haciendo un negocio. Es un negocio prestar también para ellos. Exacto. Entonces, de ahí vienen los costos del fondeo, ¿no? Correcto. Por eso tiene sentido eventualmente ser banco, ¿no? Exacto. O por lo menos sí, poco a poco, y tener la oportunidad para captar. Se permite captar. Puede ser Sofipo, puede ser banco, porque algunos de los otros neobancos, ¿no? O que estos llamados neobancos que están tratando de ofrecer productos al consumidor se han convertido en Sofipos, ¿no? Sofipos. Y algunos, bueno, estaba leyendo recientemente, o hoy o ayer, que hay ahorita muchas fintechs que quieren convertirse en bancos, ¿no? Por muchos años la política pública de la Comisión Nacional Bancaria fue como ya no dar licencias de banco, ya hay muchos. Eso decían ellos, ¿no? Y después hubo algunos casos de bancos nuevos que quebraron, que quedaron insolventes y hubo gente que perdió sus depósitos. Pero como que ahora está cambiando de nuevo la política de la comisión, parece, porque ya le aprobaron uno y hay como muchos en la lista, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado el regulador. Sí se le puede llegar a salir de las manos todo el juego. Sí necesita revisar bien, ¿no? Las credenciales y que tengan de verdad un modelo de negocio detrás. Sí, porque cuando quiebra un banco no es como que quebró un restaurante, ¿no? Porque el banco tiene la particularidad de que está resguardando el dinero de las personas, los ahorros de las personas. Exactamente. Por eso es tan estricto el regulador. Debería de ser. Y sí lo fue, ¿no? En el pasado sí lo era. Sí lo era. Y como que dijeron, no, ya ahorita ya no vamos a dar ya. Se cerró la ventanilla, aunque la ley lo permitía, pero ya, como por política pública ya no daban. Y eso de alguna forma fue positivo, ¿no? Ahora lo que viene, no sé qué opinen ustedes, pero puede ser riesgoso o... Todo depende de cómo lo esté supervisando el regulador. Yo creo que puede ser muy riesgoso si no lo supervisa de forma correcta. Y desde el punto de vista producto, yo tengo una duda siempre con tarjetas de crédito y voy a aprovechar ahorita para hacerla. Que a pesar de que tú seas un gran consumidor de tarjeta de crédito y pagues siempre a tiempo, y el banco jamás te baja la tasa. Depende de las estrategias de cada institución, ¿no? Pero ¿hay en México algún producto, ya sea Bexi o cualquier otro, que te premie tu buen comportamiento? Bexi. ¿Sí? Sí, por supuesto, ¿no? Es parte de la estrategia que nosotros tenemos en base a niveles, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestros clientes empiezan en un nivel de entrada, ¿no? Básico, de entry level, ¿no? Nosotros le llamamos comienzos y es para que comience su vida financiera, ¿no? Entonces, y aprenda cómo utilizar una tarjeta de crédito. Conforme el cliente va haciéndose más sofisticado, va aprendiendo a manejar su tarjeta, vamos viendo cómo evoluciona, vamos viendo sus patrones de compra, de repago y muchos otros temas conductuales, se les van otorgando incrementos de línea, va subiendo de nivel, llega a nivel Bexi avanzado, después llega a nivel Bexi campeón, y en cada uno de estos niveles tiene mayores beneficios, ¿no? Y eso se incluye la tasa de interés. La tasa de interés va bajando porque se va haciendo un cliente más sofisticado y menos riesgoso, va teniendo accesos al cashback que te mencionaba Gustavo, a los seguros, etcétera, y esperamos en el futuro irle incorporando más beneficios a los niveles. Sí, creo que tenemos un manejo de pricing que es risk-based y que probablemente es otro diferenciador que tenemos, ¿no? Okay. Y sobre todo lo aplicamos muchísimo durante la pandemia. Cuando vimos, ahora sí que la ola venir, ¿no? O sea, marzo de 2016 y dijimos, ¿qué hacemos?
nosotros nos dedicamos a bajar la tasa de interés, ofrecer meses sin intereses para que nuestros clientes pudieran cubrir el saldo de su tarjeta. Redujimos el pago mínimo, o sea, sí nos fuimos en contra, porque todos los bancos estaban subiendo tasas de interés, nosotros nos fuimos totalmente en contra porque lo que queríamos era estar cerca de nuestros clientes y hubo una respuesta espectacular, ¿no? Entonces, son de esos aprendizajes que hemos tenido de este segmento de clientes en el que hoy estamos, que es un segmento de clientes súper bondadoso. Los mejores cohorts que tiene Bexi en la historia son los de 2020. Fue el año en donde levantamos equity, levantamos deuda. Éramos, yo creo que el único portafolio en toda Latinoamérica, y nos lo dicen nuestros partners de deuda, que estaba en buenas condiciones, ¿no? Todo lo demás está... Y estábamos enfocados en el segmento subbancarizado. Antes de eso me acuerdo que Gustavo y yo traíamos unas gráficas muy bonitas de lo que había pasado en la crisis financiera del 2008-2009, donde los portafolios menos volátiles durante la crisis fueron los portafolios de bancos que estaban enfocados en un segmento parecido al nuestro, ¿no? Los bancos que estaban más enfocados, ¿no?, en segmentos más altos, una volatilidad enorme en su morosidad. Aquellos tenían permanentemente una morosidad un poco más alta, pero fue mucho menos volátil, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre estábamos presentando esas gráficas bien bonitas en nuestros pitches. Llega marzo de 2020 y fue, pues agárrate, ¿no? Y agárrate bien. Y la verdad es que el segmento reaccionó de forma impresionante. Nuestros clientes nos llamaban para decirnos que habían perdido su chamba porque la cafetería donde trabajaban había cerrado, pero ya habían conseguido chamba en la central de abastos y en 2 semanas se ponían al corriente, ¿no? Entonces es gente súper leal, es gente a la que no cualquiera le presta, entonces cuidan mucho, lo valoran mucho. Y yo acuñé un término que era movilidad laboral, ¿no? Este segmento no se puede quedar en su casa 3-4 meses en lo que vuelve a conseguir trabajo, endeudándose con sus tarjetas y viviendo Sí, salir rápido. a las 2 semanas. A las 2 semanas ya está en otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hemos aprendido durante todos estos años, ¿no?, atendiendo a este segmento, nos ha maravillado, de verdad. Una cosa que está padre de Bexi también es el partnership que tienen con American Express, ¿no? ¿Me pueden contar un poquito de eso? ¿Cómo fue o qué es exactamente? Justo venimos platicando de cómo llegamos con American Express. Es una gran historia que te voy a contar la segunda parte y te voy a contar ahorita Gaby la primera. Conocimos a una persona que justo nos dijo, oigan, yo estoy llevando esta parte en American Express, estoy buscando una empresa o empresas que hagan este tipo de colección de tarjetas en este segmento nuevo. Le dio mucha confianza a lo que habíamos construido cuando se enteró que hicimos nuestro procesador, lo que te contamos hace rato. Ustedes se podrían conectar con nosotros directos. Sí. Ah, perfecto. ¿Cómo estamos manejando todos a los clientes, los cohorts, ¿no? Las tasas de mora, etcétera. Entonces creo que vieron mucho profesionalismo en lo que estábamos construyendo y eso fue ya como que lo que los terminó de convencer. Firmamos contrato y sacamos la tarjeta 2 años después. No, es que sí tardó muchísimo de que firmamos a que logramos sacarla, fue mucho tiempo. Y ahí viene la primera parte, cómo conocimos Ha sido, yo tengo, ¿cuántas veces crees que he pitchado Bexi? N, ¿no? Este está en mi top 3 de los peores. Te fue mal. No, fue espantoso. Le estaba yo pitchando y lo digo con todo respeto, a unos psicólogos que querían entrar como ángeles en la empresa. Y psicólogos psiquiatras, eran papá e hijo. Fue espantoso, porque no me dejaban hablar, ¿no? O sea, les decía, hola, mi nombre es Gabriela Estrada, soy financiera. Me decía, no, tú no eres financiera, tú eres un ser humano. Me detuvieron todo el pitch, fue terrible, yo salí de ahí destrozada, ¿no? Está entre mis top 3 de los peores veces que he pitchado la empresa. Y resulta ser que una de estas personas en la noche cenó con su vecino trabajaba en American Express, se acababa de cambiar de área a un área en donde estaban buscando partners para crecer. En segmentos donde no estaba American. Exactamente. Y pues
¿qué crees? Fíjate que yo hoy justamente platiqué con, ¿no? ¿Y cómo se llamaban? Pues le pasa hasta, yo creo que nuestro pitch, ¿no? A pesar de que me fue muy mal, yo creo que algo bueno he de haber hecho en ese pitch, y de ahí nos buscan, ¿no? De American Express, y empieza todo este proceso. Fue un proceso de due diligence largo, ¿no? Duramos probablemente un año desde que arrancamos pláticas hasta que firmamos American Express. Es muy cuidadoso. Se metieron a fondo, me imagino. Se metieron a fondo. Y en ese momento creo que lo más importante el activo más importante éramos nosotros, Claro. ¿no? Entonces, como dice Gustavo, eran sus credenciales, lo que habíamos hecho. Probablemente éramos la única fintech y hoy somos uno de los pocos neobancos que tiene tecnología propia, ¿no? O sea, todo el procesador, core bancario, underwriting, servicio al cliente, todo es nuestro, ¿no? Entonces, esos diferenciadores más las credenciales que traíamos, más los early stages de lo que estábamos haciendo, fue lo que terminó convenciendo a American Express. Después, como dice Gustavo, se nos atravesó la pandemia, ¿no? O sea, estábamos en proceso de implementar la tarjeta Bexi American Express. Tenía fecha de salida en mayo 2020. No era un momento para lanzar un nuevo producto, entonces lo tuvimos que posponer, ¿no? Y lo estuvimos posponiendo durante todo el año. Terminamos lanzándola en noviembre del 2020 y eso ya un poco desesperados. Teníamos un poco de temor porque todavía las cosas no estaban tan estables, tan al 100, pero la verdad es que fue súper bien recibida por el mercado, y ahí empezó la explosión del crecimiento de Bexi. Es chistoso cómo suceden las cosas, ¿no? Porque tú sentiste que te había ido pésimo, Pésimo. pero en realidad Fue muy útil. Y mucha gente, como saben que yo trabajé en American Express, creen que viene por ahí, ¿no? O sea, que es que mi network o lo que sea. Y no, la verdad fue un muy mal pitch que hice en mis early stages de como founder. emprendedora. Sí. Sí, generalmente a veces pasa que tú sientes que te fue mal y algo dejaste que fue positivo y después las cosas te regresan. Ujú. Las buenas y las malas. De ambas. Exacto. También cuando las riegas Sí. y después la voz corre y la gente habla. Por eso tienes que ser cuidadoso con siempre dar tu mejor esfuerzo, tratar de hacer las cosas Y bien. siempre lo hacemos, ¿no? Pero ese día sí me superaron. Oye, pues está padrísimo la historia de American. No sé, creo que no he sabido de nadie más que tenga un deal como el de ustedes con American, ¿no? Somos la única startup en México que emite tarjetas la única entidad no bancaria, vamos a decirlo así, que emite tarjetas American Express en México, una de las muy pocas que emite en Latinoamérica, y lo que sí, fuimos la primera a nivel mundial. Entonces, Wow, son un super partner. O sea, el equipo de American Express, la verdad es que son un super, todo el equipo de American Express son un super partner. Hemos aprendido mutuamente de unos de los otros. Qué padre. Qué padre. Y lo que me encanta también del equipo de ustedes, bueno, pues son 2 mujeres y 3 hombres. Y que parece que entre ustedes trabajan bien en equipo, ¿no? Por lo que se ve de fuera y por lo que he escuchado. Tienen un gran equipo. Y el tema del género parece que es irrelevante, ¿no? O sea, Hace ratito mencionabas y te hacías una pregunta a Gus y ya no quise complementar, ¿no? De cómo le han hecho en esos nos o en esas épocas complejas. Y creo que una de las grandes fortalezas es que somos un equipo, además de ser multigénero, somos de perfiles muy complementarios. ¿Me explico? Entonces, eso nos ayuda mucho porque en el momento en que probablemente alguien se está yendo del lado negativo de la fuerza, llega un comentario gracioso de Gustavo, llega un comentario gracioso de Salvador y nos saca de ahí y vamos viendo cómo vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que lo complementario de nuestros perfiles y lo complementario de nuestras personalidades ha sido clave en muchas de las cosas que hemos logrado. No ha sido sencillo, nos hemos dado hasta con la cubeta, pero aquí seguimos 7 años después, ¿no? Y juntos,
¿no? Creo que pocos socios han durado de un equipo tan grande durante tantos años trabajando juntos. Creo que hay una parte angular de ese comportamiento que hemos tenido, que es la confianza que hay. Ya nos conocíamos de antes. Yo ya conocía a todos de antes. Antes, pues, entre 5 o más años, ¿no? Y amigos, ¿no? No eran conocidos, eran amigos. Entonces creo que esa parte, cuando llegan esas conversaciones ásperas, esas decisiones difíciles, esos puntos que son delicados de tocar, si tú no tuvieras la confianza, si no tuviéramos la confianza de que la otra persona no me quiere joder, Claro. Y está en el mismo barco que yo y quiere llegar al mismo punto que yo, porque todos tenemos aquí, ¿no?, invertido Todo. nuestro futuro, pues, o sea, sería muy difícil, porque hay cosas que le dices, pero ¿cómo está pasando esto, no? ¿Por qué estamos haciendo esto o lo otro? Si no hubiera esos dos factores, híjole, esto, pues, yo creo que no hubiera durado. Sí, yo veo muchos equipos de emprendedores que se acaban de conocer. Y a veces funciona, A tampoco. veces Sí, funciona, sí, sí, ya totalmente. No quiero juzgar y No. no hay reglas, pero digo, Aquí nos ha ayudado eso. es difícil. Ajá, he visto que las dos funcionan. Funcionan, bueno, hay casos de profesores con alumnos, hermanos, mejores amigos, y también gente que se conoció porque alguien los presentó y Sí. tuvieron química. O alguien estaba buscando un founder técnico y no tienen química. Y pues, digo, yo preferiría, digo, si empezar algo así como ustedes, con gente de confianza y con, Mucha confianza. ¿no? Donde también puedes mostrar vulnerabilidad, porque no somos humanos y eventualmente también flagueamos, ¿no? Y Claro. la regamos y nos equivocamos. Y si no tienes a alguien con el que puedes abrirte, pues se me hace que es más difícil, ¿no? Exacto. Oye, una cosa que nos saltamos, pero sí me interesa regresar, es ¿en qué momento se dieron cuenta que esto necesitaba capital y que salieron a levantar capital? Porque empezaron, dijiste hace rato, que como una empresa tradicional, y eventualmente se dieron cuenta que no iba a ser suficiente. ¿Cómo fue ese proceso y ese proceso de darse cuenta y después de salir a levantar capital? Sí, como te contaba, teníamos la idea como cuando quieres poner un restaurante. Entonces dijimos, no, queremos poner el restaurante, bueno, tenemos ya que salir a levantar, porque ya tenemos que pagar con prosa quién sabe qué, con carnet quién sabe cuánto, ¿no? Entonces Nuestros ya primeros empleados. los colaboradores que se estaban integrando, entonces ya teníamos gastos. Le dijimos, tenemos que levantar. El tema es que no nos dijimos, oye, vamos por un capital semilla, ¿cuáles son los VCs enfocados en semilla en México? teníamos ni Eso no, idea. No teníamos ¿qué ni idea. hicimos? Friends and Family, Ya. ¿no? Fuimos a pichar, Gaby sobre todo, Friends and Family, y fue como levantamos nuestra primera ronda. Y de ahí nos empezamos a meter un poco más. Ahí entramos a Village Capital, Sí. ¿no? Y Village Capital, pues ya ahí sí creo que fue nuestra escuela del ecosistema fintech. Primaria y secundaria en 2 meses. No, porque adicional de ¿qué será? De todos los cursos o pláticas que te dan o a los mentores que te llevan, eran los cócteles con gente que estaba justo en el ecosistema, ¿no? Otros emprendedores que te contaban cómo funcionaba, ¿no? Los Venture Capital, los Venture Debt. Ahí, fíjate, en ese año, 2018-2019 fue, 18. conocimos al Venture Debt que nos fondeó 4 años después. Hasta hoy. No tanto, pero sí. 3 años después. Sí, toma. Y que hoy sigue siendo nuestro principal socio, ¿no? O sea, imagínate, lo conocimos súper jóvenes en una de esas pláticas. Entonces, eso fue Tuvieron una una- relación y fueron construyendo. Esa es una historia que creo que les platiqué ese día, ¿no? O sea, esa ha sido la historia con prácticamente todos nuestros inversionistas. Yo creo que solamente tenemos unos muy queridos, que está en mi top 3 de malos pitches también, que fuimos y no les queríamos enseñar nada. Quería que firmaran NDA y eso. No, no les quedó, casi les dijimos eso y nos invirtieron, no, fue el primer ticket grande que entró en Bexi, y al día de hoy siguen siendo de nuestros principales, es un family office, ¿no? Principales inversionistas, pero sí, creo que no conocíamos mucho del ecosistema,
éramos muy buenos banqueros, sabíamos mucho de la banca, pero del ecosistema de emprendedor, del VC, de nada, no teníamos network, ¿no? Nuestro network estaba dentro de la banca. Fue un empezar a picar piedra y mucho prueba y error, ¿no? Mucho prueba y error. Creo que muchos programas nos fueron ayudando a formarnos más allá de lo que nosotros podíamos estudiar, conversar con otros emprendedores, etcétera, y a ir ampliando nuestro network. Pues lo que te decía, creo que es la historia con muchos de nuestros inversionistas, a excepción de este Family Office, que los conocimos y nos invirtieron años después, ¿no? No veníamos a Guadalajara desde el 2019, que le vinimos a pichar un fondo acá y no nos invirtió en esos entonces, pero ya es inversionista. De riesgos, me imagino. Invirtió en la serie A. Yo los conocí a ustedes por Luis Barrios. Sí. Él sí fue de los primeros que donde puso el ojo, puso la bala. Sí. Él Soy inversionista de uno de sus fonditos que hacía. Bueno, todavía los hacen, no sé. Ajá. Y en el 2000, que en el 20, pues en medio de la pandemia. En el 19 entró Luis con nosotros. Sí. Y en el 20, en medio de la pandemia, me trató de convencer de que invirtiera en Bexi. Nunca los conocí a ustedes porque... De habernos conocido, hubieras invertido. No, es que el 2020, pues, igual que ustedes, me imagino, todo el mundo pensábamos que se iba a acabar el mundo, ¿no? Sí, claro. Y que lo último que pensaba era invertir en una empresa de crédito. Te diré que fue cuando nosotros levantamos. Pero sí, yo muchos años siguiéndolos y está padre su historia. Pero ahora sí me gustaría hablar un poquito del futuro. O sea, digo, puede que nos haya ido algún tema, pero creo que más o menos les he preguntado todo. O sea, ¿cómo ven este tema de... Bueno, hay dos temas. O sea, ¿cómo lo ven en México? ¿Han pensado o no han pensado en ir a otros países, no? Generalmente cuando hablo de este tema, sobre todo con startups de lending, casi siempre la respuesta es, no, México es enorme. O sea, no me lo acabo México. Entonces, no, ni tengo nada planeado para expansión geográfica a otros países. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hace sentido para Bexi hacer eso o no? Yo creo que sí, pero no ahorita, ¿no? Yo creo que Bexi está en un proceso de expansión en México y hablábamos del cash, ¿no? Si somos capaces de morderle un 1% a ese 90% que hoy hay en este país de transacciones en cash, eso para Bexi significa $2 billones en ingresos. El mercado es enorme, es gigantesco. Tienes a 5 bancos principales, ¿no? Haciendo millonadas. No podemos pensar que el resto del mercado se lo va a llevar 1 o 2 jugadores, ¿no? Es enorme. Entonces, primero tenemos que afianzar nuestra presencia en México. Creo que otra cosa que queremos hacer es expandir nuestra base de productos, lo que platicábamos hace rato. Una parte muy importante de nuestra base de clientes son los microemprendedores. Todos estos que mencionabas hace rato de la economía informal son nuestros clientes, ¿no? Y todos ellos, pues como nosotros, necesitan financiamiento para poder crecer su propio negocio. ¿El crédito de Bexi para sus negocios? Hoy el 50% de ellos nos responden que sí utilizan su tarjeta para financiar el crecimiento de sus negocios, pero probablemente otro tipo de préstamos les funcionaría, ¿no? Un préstamo personal les funcionaría de una forma mucho más eficiente que estarlo financiando con la tarjeta. Entonces, por ahí creo que vamos a estar encaminados los próximos 2 años, 2 años y medio, pero definitivamente este problema no de inclusión, de exclusión financiera no es privativo de México. Y lo hemos visto en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Hemos platicado incluso de nuestros paisanos en Estados Unidos, que cuando llegan allá, exactamente lo mismo que pasa acá, ¿no? Entonces, creo que hay un mercado enorme. Primero hay que afianzar lo que queremos hacer y lo que queremos lograr y la presencia que queremos tener en México antes de empezar a distraer a parte del equipo a que vaya a abrir otras geografías. Sí está en nuestro radar, pero yo creo que no va a ser ni 2024 ni 2025. Súper. Y después, una pregunta que a mí me interesa mucho, un poco el tema de la experiencia del emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor crece sobre todo a base de darse de topes y de madrazos, ¿no?
Y eventualmente, después de muchos años o después de ciertos ciclos, ¿no? de aprendizaje, se convierten en personas diferentes. De tal forma que ahorita, no sé, si pudieras regresar a verte a ti mismo, a cualquiera de los dos o cualquiera de los dos, cuando tenías, no sé, cuando te titulaste de la universidad a los 19, o antes incluso de empezar la universidad, y te pudieras dar un consejo, ¿qué consejo te darían? Yo probablemente me diría a mí misma, piensa en grande, ¿no? Creo que en aquellos entonces mi visión era conseguir un empleo, ¿no? Y trabajar para una multinacional y crecer dentro de una multinacional. Y fue algo muy lindo y fue una escuela espectacular y me formó, y probablemente mucho de lo que soy hoy lo soy porque tuve esa experiencia. Como muchas otras cosas en mi vida, creo que me hubiese encantado empezar mi carrera de emprendedora antes, ¿no? Darme muchos de estos topes, creo que hubiera sido más arriesgada quizá en muchas de las cosas, que lo cual no estoy segura que en un negocio sea tan bueno, ¿no? Pero sí, creo que lo primero que me diría es quítate este antifaz que traes y ve un mundo como más amplio, ¿no? Y que generalmente somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites. Exactamente. ¿Tú, Gustavo? Exactamente. Híjole, fíjate, yo creo que sería el hacer más networking, ¿no? Y ahorita que dejas del ITAM, sí, yo en el ITAM trabajaba y estudiaba, ¿no? Y estaba becado. Entonces, si estabas becado, tienes que sacar arriba de 9, ¿no? Para poder mantener la beca, ¿sí, no? Que en el ITAM es difícil. Exacto, ¿no? Entonces sí fueron 3 años para mí súper intensos de estudiar. No echaste relajo, ¿no? Y eso creo que me quitó la oportunidad de haber hecho más De contactos, conocerte a ti. de conocerte, por ejemplo, tal vez sí, ¿no? Entonces yo creo que todos los extremos es malo. Y luego yo hacía veranos, ya sabes que en el ITAM los veranos es una clase o 2, ¿no? Yo me inventaba 2, porque como tenía la beca nada más por 3 años, decía, tengo que meter toda la... Y lo logré, ¿eh? Pero sí me costó eso de poder relacionarme más. Tuviste que estudiar muy intensamente y sacrificaste la parte quizás social. Entonces creo que esa parte hubiera sido enriquecedora también. Por muchas cosas, ¿no? También hasta por la visión de pensar en grande. O sea, pláticas con otras personas te puede abrir Por supuesto. la visión. Y yo estaba muy enfocado en cumplir con las calificaciones. Qué interesante. Sí. Sí, sobre todo en el ITAM, que es un ambiente intenso, ¿no? Desde el punto de vista del estudio, y tienes que leer muchísimo, hasta en las carreras que no tienen nada que ver con leer. Exacto. En estas materias de ideas y políticas sociales, y la otra, ¿cómo se llamaba? La de problemas de la sociedad contemporánea. Pero yo sí, la verdad, sí hice mucho de eso. También estudié mucho más que nunca en mi vida. Bueno, no, después cuando estudié la maestría estudié más, pero la experiencia del ITAM sí ayudó mucho. Algunos de mis mejores amigos siguen siendo gente con la que estudié en el ITAM. Exacto. Hice muchas amistades fuertes y duraderas. Y una cosa que te quiero preguntar, Gaby, ya para finalizar, es, cuando eras ejecutiva y tuviste esta carrera, podrías decir que meteórica, ¿no? De crecimiento profesional y personal, y aún así no estabas llena, te preguntaría, porque con Bexi ha sido parecido, que han crecido un chorro, están posicionados como una de las neobancos o startups de tecnología financiera más exitosas o notables del momento, aunque no han levantado las grandes cantidades como todos los demás, ¿no? Pero ¿ahorita sí te sientes llena? Yo creo que sí, y probablemente todavía hay otras cosas que quiero hacer y que se quieren seguir llenando, y está todo este sentido de logro que todavía quiero seguir alimentando, pero nunca me hubieses escuchado hablar con la pasión con la que te hablo de clientes, de impacto, de propósito, y eso me lo ha dicho toda la gente que me conoce, ¿no? O sea, cada vez que estoy así de ya no puedo más, y el estrés y Vex y el Valle de la Muerte y todas estas cosas, ¿no? Que nos pasan como emprendedores, siempre regreso a eso. Nunca he sido más apasionada de lo que hago como en estos últimos 7 años.
sí ha sido lo más difícil. Sí, definitivamente arrugas y canas que yo no tenía hace 8 años, son producto de esto de ser emprendedor, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, ¿qué es lo que más extrañas? Yo, los bonos, ¿no? O sea, sí, claro. Que llegue el día de la nómina y no esté preocupada, ¿no? En lugar de esté contenta en lugar de estar preocupada, ¿no? Pero sí, esta parte de propósito, sí creo que si eso no estuviera ahí y si eso no estuviera siendo llenado, ¿no? Con lo que hacemos en Bexi y con estas pláticas que tengo muy pocas veces al año, pero que sí nos alimenta el equipo de atención a clientes, el equipo de cobranza, ¿no? Luego lo veo hasta en redes sociales. De esos pequeños cambios que estamos logrando hacer y que son pequeños porque son de una persona, pero cuando los acumulas son grandes cambios en las vidas de un montón de gente. Creo que eso es lo que me alimenta, ¿no? O sea, una de las cosas que me torturaba muchísimo en aquellos entonces es que pensaba que toda mi pasión, toda mi energía, todo mi talento se iba para intentar mover la acción de la empresa donde yo trabajaba. No lo iba a lograr de ninguna forma, no era yo tan grande como para mover el precio de la acción, para hacer un poquito más ricos a unos accionistas que ya eran putrimillonarios, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues era otro tipo de esclavitud. Creo que acá es muy distinto, ¿no? A mis inversionistas los conozco, como con ellos, ceno con ellos, muchos de ellos son friends and family, entonces son gente que pusieron sus ahorros y su confianza en nosotros, otros ya son más institucionales, ¿no? Entonces saben más a lo que le están entrando, pero no dejan de ser personas que en la gran mayoría son personas que tienen valores compartidos con nosotros, ¿no? Y eso creo que es algo muy bonito que hemos podido construir en nuestra base de inversionistas. Entonces, el saber que tenemos el apoyo de ellos, ¿no? Que estamos haciendo un cambio, eso definitivamente me llena de una forma que un empleo corporativo probablemente nunca lo iba a poder hacer. Y también la responsabilidad de todos los friends and family, ¿no? Porque de los institucionales todavía sí saben lo que están metiendo, pero el friends and family es una responsabilidad. Uy, horrible, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que yo le diría a cualquier emprendedor que va empezando. Piénsatelo muy, muy, muy bien antes de aceptar dinero de un inversionista que no sea profesional, ¿no? Es una responsabilidad bien, bien, bien grande. En mí fue una losa que estuve cargando hasta hace poco que pudimos hacer una secundaria y el que quiso salir se salió y el que no, ahora sí estaba bajo su responsabilidad. Sí, ahora sí, no soy libre soy, sí cambió mi vida. Pues muchas gracias, les agradezco por haber venido. Para mí es un honor tenerlos aquí, poder platicar con ustedes y poder grabar el podcast con ustedes ha sido padrísimo. Una cosa que me gustaría saber es que muchos emprendedores que están empezando pues no saben nada y a veces quieren pedir ayuda pero no saben, como tú dices, no tienen network. Si alguien los quisiera buscar o algo, ¿cuál es la mejor forma? Por LinkedIn, que les manden un mensaje, o alguien que quiera coaching o que quiera preguntarle simplemente cómo funciona levantar capital o ese tipo de cosas que a veces la gente no sabe cómo hacer. Yo estoy muy, muy conectado en LinkedIn, entonces ahí pueden buscarme Gustavo Rojo Blázquez o Rojo Bexi y con eso ya estoy. Sí, ahí nos encuentran y la verdad es que sí, yo tengo además, no hemos hablado de ese tema, medio lo tocaste con el tema de la diversidad de género en el equipo, ¿no? Pero yo sí tengo un compromiso muy fuerte de tema de inclusión de género y de soportar emprendedores, pero sobre todo emprendedoras, ¿no? Entonces, en la medida que puedo, mentoreo, apoyo, guío. Es algo que ya haces, pues. Sí, lo hago. Entonces, sí, encantada ¿no? Hacemos falta muchas más emprendedoras, VCs, de todo en el ecosistema. Pero ya está cambiando eso poco a poco, sí. Yo veo. Ahí va. Como era hace 10 ya años, estamos más acompañadas, ¿no? Y yo siempre me he sentido muy acompañada. Mi socia es mi partner in crime. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, José. Un honor estar aquí contigo, ¿no? Encantados de que nos hayas invitado a platicar un poquito de la historia de Bexi.
Y pues muchas gracias. Voy a ver con mucha emoción cómo sigue la historia, pero yo creo que va a ir muy bien. Espectacular, vas a ver. De aquí a la luna. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Gracias. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.